Pues este tema, estado límite de servicio. Está que es ya de los últimos así de cálculo que vais a tener. Ya cuando le llegue, pues a ver, me imagino que dará esto, menos no va a dar. Vale, estados límites de servicio, LS. Vamos a ver básicamente dos. Estado límite de servicio de fisuración. Estado límite de servicio de fisuración, que básicamente se trata de controlar la amplitud de la fisura, porque el hormigón se va a fisurar, eso es normal. Se trata de controlar la abertura de la fisura. Del hormigón por debajo de un valor máximo. Por debajo de un valor máximo. Ahora veremos esa formulilla. Y por otro lado, el estado límite de servicio de deformación. Estado límite de servicio de deformación. Es decir, las flechas. Controlar que la flecha del elemento está por debajo del valor prescrito en la EHE. Ahora veremos cuáles son esos valores. Vale. Vamos a repasar un poco las combinaciones que vamos a utilizar. Vale, dependiendo de la verificación que hagamos, pues tendremos una combinación u otra. Os escribo las tres combinaciones. Para estado límite de servicio tenemos combinación poco probable, sumatorio de aquí los coeficientes de seguridad son prácticamente uno siempre. No los voy a poner, bueno, lo voy a poner, pero prácticamente son 1 por G, paso de los subíndices, más vale, el pretensado no lo voy a poner tampoco, gamma por Q más sumatorio de
gamma por phi 0 por Q. Vale, acciones permanentes, el sumatorio de todas las acciones permanentes, y luego aquí ponemos una acción variable y el resto en su valor de combinación. Poco probable. Combinación frecuente. Sumatorio de gamma G. No pongo el pretensado, más gamma por phi 1 por Q más gamma, bueno, sumatorio de gamma por phi 2 por Q. Y la cuasi permanente sumatorio de gamma G más el resto de acciones variables con phi 2 por Q. Vale, esas son las combinaciones que vamos a utilizar. Vale, los valores de phi 0, phi 1 y phi 2. 0, phi 1, phi 2 están en la tabla 4.2 del código técnico, documento básico, seguridad estructural. Los coeficientes de seguridad los encontramos en la EHE, artículo 12, o bien también en el código técnico, documento básico, seguridad estructural, artículo 4.2. Son los mismos. Y son prácticamente 1 en la mayoría de los casos. 1, 1,05, 0,95. No, pero 0,95. 1. Son igual a 1 en casi todos los casos. No creo que salga ninguno en el que no sea 1. Vale. Aquí nos habla de las fisuras. Son inevitables, muy bien. Vale. Vamos con esto. Vale, con las comprobaciones. Vale, empezamos por el estado límite de servicio de fisuración. Vale, vamos a comprobar. Sigo por aquí. La comprobación que se hace es la siguiente. La abertura de fisura, que vamos a llamar omega K, se calcula como beta por la separación media de las fisuras. La comprobación por la de fisuración, ¿no? Sí, a la de fisuración.
epsilon SM tiene que ser menor o igual que la abertura máxima admisible de la fisura. Abertura máxima de fisura. Este límite lo podéis encontrar en la tabla 5112 de la IHE. Tabla 5.1.1.2 de la EHE. Y la combinación que utilizaremos será la cuasi permanente. Utilizaremos combinación cuasi permanente. Luego, epsilon es el alargamiento medio de las armaduras. Ahora veremos cómo se calcula. Alargamiento medio de las armaduras, teniendo en cuenta la colaboración del hormigón entre fisuras. La colaboración entre fisuras. SM es la separación media de fisuras en milímetros. Separación media de fisuras en milímetros. Y beta es un coeficiente que relaciona la abertura media de la fisura con el valor característico. Y vale coeficiente 1,3 para fisuración producida por acciones indirectas y 1,7 para el resto de los casos. 1,3 acciones indirectas y 1,7 para el resto de casos. De estas ejercicios de este tipo en el examen no he encontrado ninguno hasta ahora, de los que tengo yo, vamos, lo cual no quita que no vaya a salir, ¿vale? No me fío. Además es algo que es bastante fácil de hacer, o sea que no me extrañaría que saliera. Y esto pues es la abertura de la fisura en el evento. Abertura de fisura. Vale, la separación media de fisuras se calcula como SM 2C más 0,2S más 0,4 K1 por el diámetro por AC eficaz partido por AS. Ahora, otra fórmula. ¿Y qué es cada cosa ahí? Pues C es el recubrimiento del hormigón
empezamos por AS. Es sección de las armaduras que están dentro de la sección eficaz. La sección eficaz no es toda la sección del hormigón, sino que es el área de hormigón de la zona de recubrimiento donde las barras de tracción influyen de forma efectiva en las aberturas de fisuras. De momento nos quedamos con, vamos a poner solamente área eficaz de hormigón o sección eficaz de hormigón de momento lo dejamos así, vale, mientras no nos diga otra cosa. No sé cómo calcularlo. Vale. Esto es el diámetro de la barra traccionada más gruesa. Diámetro de la barra traccionada más gruesa. Luego, C es el recubrimiento del hormigón. S es la distancia entre ejes de barras longitudinales. Distancia entre ejes de barras longitudinales. En vigas armadas por N barras se calcula como es igual a B partido por N. Vale, siendo B el ancho de la sección, y N el número de barras. ¿Vale? Y S no puede ser mayor que 15 veces el diámetro de las barras. Es el recubrimiento nominal. C es el recubrimiento nominal. No. A ver. Cuando dice recubrimiento, era nominal siempre. Estoy buscando el dibujillo. Aquí se ve. Yo entiendo que sí, que eso es del hormigón, sin contar el diámetro o el radio de la armadura. Sí. Por lo que veo yo aquí, es que se ve fatal, pero parece que sea solamente del hormigón. Sí, es nominal seguramente. Vale.
Y luego K1 es un coeficiente que representa la influencia del diagrama de tracciones en la sección. Coeficiente que representa la influencia del diagrama de tracciones. El diagrama de tracciones se calcula como epsilon 1 más epsilon 2 partido por 8 veces epsilon 1. Epsilon 1 y epsilon 2 son las deformaciones máximas y mínimas calculadas en la sección fisurada, en los límites de la zona traccionada. Bueno, es algún dibujillo, es que esto si nos ponen algo así, pues nos darán más información, obviamente, para que lo podamos calcular. Si esto es la sección B por H, y tenemos las deformaciones según este diagrama, las deformaciones a tracción. Aquí tendríamos epsilon 1 y aquí tendríamos epsilon 2. Vale, pues así se calcularía. Vale, como veis, esto es fórmula y fórmula y fórmula. Y luego nos queda el alargamiento, otra fórmula. Vale, si queremos hacer esta comprobación, beta es 1,3, 1,7. La abertura máxima de fisura la tomaríamos de esta tabla. SM, la separación media de las fisuras, la calcularemos con esta fórmula de aquí. Tenemos que tener esta información, no sino calcularla. Y nos faltaría epsilon, epsilon SM, que es lo que vamos a calcular ahora. El alargamiento medio es la tensión de la armadura partido por el módulo de elasticidad de la armadura por 1 menos K2 por sigma SR, ahora responder qué es, partido por sigma S otra vez al cuadrado, y esto no debe ser menor que 0,4 veces sigma S partido por el módulo de elasticidad. Y ahora pues vamos a poner cada letra que también tiene su fórmula. K2 es 1 para los casos de carga instantánea no repetida y 0,5 para los restantes. Carga instantánea no repetida. 0,5 para el resto de casos.
Ese es el módulo de deformación longitudinal del acero. Módulo de elasticidad longitudinal del acero. Sigma S, lo pongo aquí debajo. Tensión de servicio de la armadura pasiva. Tensión de servicio, a ver si os pongo cómo se calcula, de la armadura en la hipótesis de sección fisurada. De la armadura en hipótesis de sección fisurada. Vale, se calcula con esa formulilla. MK es el momento flector correspondiente para la combinación de acciones para la que se comprueba la fisuración. Momento para la comprobación de la fisuración, es decir, el momento que tenemos en la sección donde estamos comprobando por la acción de las acciones combinadas que tenemos en nuestro elemento. B es el canto útil, eso ya lo sabemos, y AS es el área del acero traccionado, que eso también lo sabemos. Lo voy a poner también. Sección del acero traccionado. De hecho, esto ya lo hemos hecho alguna vez cuando hacíamos las tensiones normales, y esto lo pasamos a este lado. Así es como calculábamos, esto era el brazo mecánico, 0,8D. 0,8D o 0,9 por el canto, 0,9H. ¿Vale? Podríamos coger cualquiera de las dos. Y sigma SR es otra tensión de la armadura en la sección fisurada en el instante en que se fisura el hormigón. Tensión en la armadura en el instante de la fisuración. Vale, y esto se calcula pues una fórmula parecida. Sigma SR es FCTM FL por omega 1 partido por 0,8D por AS. Y ese FCTM es otra tensión que se calcula FL es el valor máximo de 1,6 menos H partido por 1000 por FCTM o bien
directamente FCTM. Y FCTM se calcula como 0,3 veces FCK elevado a 2/3 si la resistencia característica del hormigón es menor o igual que 50 megapascales y 0,58 por FCK elevado a 1/2 si FCK es mayor de 50 megapascales. Hormigón de alta resistencia. Y omega 1 es el módulo resistente. Vale, como veis hay mucha formulilla, pero es seguir la fórmula y ya está. Vale, no tiene más historias. Vale, buscar algún problemillo de estos para hacerlo, pero bueno, no tiene más misterio. Y ahora vamos con el otro. Con el estado límite de deformación. ¿Las fórmulas? Sí. ¿Las de del examen? Os las debe dar, claro. Esto no... Digo, bueno, a ver si todo esto... Ya, claro, esto es para morirse. No lo de las tablas y por eso digamos. Ya, bueno, a mí me suena que en clase ha dicho a veces, luego les voy a llevar todo lo que queráis al examen. ¿Ah, sí? Sí. Otra cosa es luego que haga. Los profesores mucho dicen, pero luego... Ya. Luego... Pero sí me lo ha dicho. Pero sí, vamos, no tiene mucho sentido aprenderos esto cuando lo tenéis en la EH. Vale. Claro, cuando no estás en esto, en la EH, o... No creo que podría decir nada. Sí, ya, la verdad que sí. Buscar más lo veo Muchísimo. porque aquí vas haciendo las cosas y no más prácticas. Vale, esto puedo borrarlo, ¿no? Al Sí. final de todo eso, para el otro lado de fórmulas, Esto no. Toda la parte de la derecha, ¿no? Vale. Para el estado límite de deformación, aquí en nuestros apuntes faltan cosas. Lo que he estado mirando es que luego no se corresponden con lo que piden en el examen. Lo estaba mirando el otro día, por eso me he traído el Jiménez Montoya. A ver si ahí completamos los apuntes. Vale, lo que tenemos que hacer aquí es primero definir todas las flechas que tenemos. Clasificación de las flechas que se definen cuando trabajamos con hormigón.
tenemos por un lado las flechas instantáneas. Que son las que se producen por el propio peso del elemento. No, al revés. ¿Vale? Por las cargas producidas por las cargas en un tiempo corto. Es decir, desencofráis la viga y justo cuando se desencofra, pues eso flecta. Pues es la flecha instantánea. ¿Vale? Es la que se produce una vez o justo en el instante en que se desencofra. La que se produce justo en el instante posterior a desencofrar. Luego tenemos las flechas diferidas. Estas se producen a lo largo del tiempo por la acción de la retracción y de la afluencia. Se producen producidas con el tiempo por la acción de la retracción y de la afluencia. Y las flechas totales es la suma de las flechas instantáneas y las flechas diferidas. Pero tenemos otra flecha, que es la flecha activa. Y aquí está un poco lioso lo que es la flecha activa. No se entiende muy bien, nos dice flechas instantáneas y diferidas que se producen después de la construcción de los elementos no estructurales susceptibles de ser dañados. Su valor es igual, por tanto, a la flecha total menos la que se ha producido hasta el instante en que se construye el elemento. La flecha activa la contamos, porque aquí no está muy claro, ¿vale? Elementos no estructurales, pero sobre, no, eso es lo que nos dice, sobre el elemento en el cual medimos la flecha. Es decir, si por ejemplo tenemos un tabique sobre la viga, es un elemento no estructural, susceptible de ser dañado, por tanto, la flecha activa sería la flecha que hay una vez construimos el tabique encima de la viga. ¿Vale? Es decir, la flecha total, instantánea y diferida, menos la que había cuando construimos el tabique encima de la viga.
¿Vale? Si construimos un elemento estructural susceptible de ser dañado sobre la viga, la flecha activa es aquella que se produce a partir del instante en que se construye el elemento no estructural. Un elemento no estructural, no estructural. Es decir, la flecha total menos las que había justo hasta cuando construimos el elemento. Y para calcular la flecha, pues es una movida. De hecho, todavía no hay una teoría que nos permita calcular la flecha con exactitud, sino que, pues bueno, hay hipótesis y... Bueno, hay métodos más complejos que sí que son más exactos, pero ya hay que hacerlo por ordenador. Si a mano, pues la flecha, pues al calcularla no es muy exacta. Aquí yo lo puedo borrar ya, ¿no? Sí. Vale, los límites de flecha, los pongo por aquí. Límites de la flecha. La flecha total a plazo infinito no excederá al menor de los valores. ¿Vale? Es decir, la flecha total debe ser menor que L partido por 250 o menor que L partido por 500 más 1 centímetro. El más restrictivo de los dos. Y para la flecha activa, tiene que ser menor que L partido por 400. L partido por 400. L es la longitud del elemento y en el caso del voladizo 1,6 veces el voladizo. L, longitud del elemento, y en un voladizo 1,6 veces el vuelo. ¿Y por qué la total se pone lo de el espacio de 50 o el espacio 500 más 1? ¿No es más restrictiva el espacio 500 más 1? Porque ese 1 centímetro, la longitud del elemento normalmente supongo que será en metros. En centímetros, no tienes que poner, claro. Sí. Ah, es de la sección.
No, la longitud del elemento. O sea, si tú tienes una viga de 5 metros, pues aquí pondrías 500. Vale, pues ese 1 centímetros es como muy pequeño frente a los 500 de viga. No, si tienes una viga de 5 metros, son 500 centímetros. 500 entre 500, 1, más 1, 2. Vale. ¿Y por qué se pone también 1 partido de 150? ¿Es también L partido de 150 más 1? No, el más restrictivo. Por ejemplo, si L vale 500, los dos son iguales de restrictivos. 500 entre 250 es 2 y 1 más 1 es 2. Pero, por ejemplo, si vale 10 metros, ¿vale? Es decir, 1000 centímetros, esto saldría 2 más 1, 3, y esto saldría 4. 1000 entre 250, 4. Esta es más restrictiva. Por tanto, esto es lo que se tiene que cumplir. Vale. Utilizaremos el método simplificado, se aplica a vigas y a losas de hormigón. En él la flecha se considera una suma de la flecha instantánea más la flecha diferida debido a las cargas permanentes. Vale, muy bien. Según la norma IH, vale, esto lo tengo que mirar porque no está muy claro, no será necesaria la comprobación de flecha cuando la relación L partido por D sea igual o, yo creo que es inferior, aquí pone superior, a lo establecido en la tabla 50221, que corresponde a elementos normales de edificación con acero B500S. Ahora lo miraré. Vale, la flecha no es necesaria comprobarla cuando la relación L partido por D, L es la longitud del elemento y D será el canto útil, ¿vale? L partido por D sea, vamos a dejar aquí un hueco porque yo creo que es, bueno, sea igual o yo creo que es inferior, aquí pone superior, al valor de la tabla 50221. Esos valores son para una tensión característica del hormigón de 50 megapascales, de 30, perdón. 30 megapascales. Si queremos ajustar más el cálculo, para ajustar más el cálculo, es decir, para otro tipo de hormigón, se utilizan estas formulillas. L partido por D es K por 11 más 1,5 por raíz de FCK por ρ 0 partido por ρ más 3,2 por raíz de FCK ρ 0 partido por ρ menos 1 elevado a 3 medios si la cuantía geométrica ρ es menor o igual que ρ 0 y K por 11 más 1,5 por raíz de FCK por ρ 0 partido por ρ menos 1 más 1 partido por 12
raíz de FCK por raíz de ρ' partido por ρ0. Si la cuantía geométrica ρ es mayor que ρ0. Vale, L partido por D es límite de la relación luz-canto, ¿vale? K es el factor que tiene en cuenta los diferentes sistemas estructurales y se da en la tabla tabla 5221, ¿vale? La misma de aquí, 5221. ρ0, cuantía geométrica de referencia, cuantía geométrica de referencia, ρ, cuantía geométrica de tracción en el centro de luz necesaria para resistir las acciones de cálculo en voladizos en la sección de arranque. Vale, cuantía geométrica, vamos a ponerlo así, cuantía geométrica de tracción para resistir las acciones. Para resistir las acciones. ρ', cuantía geométrica de compresión para resistir las acciones. Pues lo mismo, cuantía geométrica de compresión para resistir las acciones. Vale, las cuantías geométricas, acordaos que era la relación de acero respecto de la sección del hormigón. Y ahora, a ver. ¿Ves? Sí. Pues aquí no dice nada. Muy bien. Pues nada, vamos al código técnico, a ver.
Dios mío. Por aquí. Tabla 50.221. Claro, es inferior. Efectivamente. Vale, cuidado ahí los apuntes. No será necesaria la comprobación de flechas cuando la relación luz-canto útil del elemento estudiado sea igual o inferior, porque ahí los apuntes pone superior, lo cual no tiene mucho sentido. Aquí tenéis que poner inferior al valor de la tabla 50.221. Vale, ahora ya está más claro. Vale, entonces, pues bueno, hacer esa comprobación. Si no hace falta la flecha, pues no nos ahorraríamos. Ahora, si tenemos que calcular la flecha, es cuando viene lo divertido. No, era para comprobar si se tiene que comprobar o no. ¿Vale? Si se cumple esto, ¿vale? Si el valor L partido por D es inferior a lo que te da aquí, pues entonces no hay que comprobarlo. ¿Vale? Vale, flecha instantánea. Ahora sí. Sí. Cuando esto nos lo explique, si en los apuntes pone superior, él nos va a decir superior. Pues ¿Qué le digo? No, es inferior porque me lo ha dicho Luis. no, porque está en la IHE. Vale. Tal cual. Vale. En esta tabla lo pone justo antes y pone esa frase. Vale. Vamos, pero me imagino que él se dará cuenta que... Uy, no sé yo. Cuidado, Claro. la fórmula de separación la pone mal. Pues no sé, hombre. También para mal. Pensando en el bebé. Sí, No sé. en el niño. Eso, Vale, flecha instantánea. Pues miraremos con esto, tan teórico, y al próximo día hacemos problemas.
pero por lo menos hoy vemos todas las formulitas. Vale, para la flecha instantánea podemos utilizar las fórmulas de cualquier prontuario. Por ejemplo, si tenemos una viga biapoyada sometida a una carga lineal constante a lo largo de toda su longitud, nosotros ya sabemos P y L que la flecha máxima está en el centro del vano y se puede calcular, si lo consultamos en un prontuario, flecha máxima, si está biapoyada, es 5 partido por 384 por P por L a la cuarta partido por EI. Luis, una pregunta. ¿Todo esto de la clasificación de las flechas que estamos haciendo Sí. sigue formando parte de fisuración, no? No. Ay, de verdad. Deformación. Vale, entonces la deformación es a partir de las flechas. Sí, clasificación de las flechas. Vale. Era una pregunta. ¿Vale? Entonces esa fórmula está muy bien, pero aquí hay un problema, y el problema es la inercia. ¿Vale? Que la inercia varía a lo largo de la longitud porque varía la fisuración. La inercia varía a lo largo de la longitud porque varía la fisuración. Por tanto, hay que calcular una inercia equivalente. Entonces, dependiendo de en qué sección queramos calcular la flecha máxima, la calcularemos de una manera o de otra manera. ¿Vale? La fórmula general es la siguiente. Esa inercia equivalente. Madre mía, es que los apuntes están un poco... es una relación entre MF y MA, ahora veremos en estos momentos de qué son, por I sub B más 1 menos MF partido por MA al cubo por IF, y esto no puede ser mayor que IB.
donde MA es el momento máximo de servicio en la sección hasta el instante en que se evalúa la flecha. Momento máximo en la sección hasta el momento o hasta el instante, mejor dicho, en el que se evalúa la flecha. En el que se evalúa la flecha. MF es el momento de fisuración de la sección. Momento de fisuración de la sección. Se calcula como módulo resistente de la sección bruta por FCTM FL, que lo hemos visto antes. Módulo resistente de la sección bruta. Y B es la inercia de la sección bruta y F es la inercia de la sección fisurada en flexión simple que se obtiene despreciando la zona del hormigón a tracción y homogeneizando las áreas de las armaduras activas adherentes y pasivas multiplicadas por el coeficiente de equivalencia. Pues esto lo ponen así tan alegremente y luego es una movida calcularlo, más que nada por el tema de determinar la sección. Vamos a poner de momento inercia de la sección fisurada en flexión simple y luego ya veremos inercia de la sección fisurada en flexión simple. Vale, tenemos que descontar la zona de la sección que está trabajando tracción. Nos quedamos con la zona del hormigón que está trabajando compresión, pero hoy tendremos hormigón y acero, dos materiales, por tanto tendremos que homogeneizar la sección. Eso lo hacíais en estructuras 1. Pues eso, era multiplicar por la relación entre los módulos resistentes para hacer un ancho equivalente y a partir de ahí calcular la distribución de tensiones. Bueno, pues sí, una historia. Vale, pero tenemos primero tenemos que despreciar la sección a tracción y para eso tenemos que saber dónde está la fibra neutra. Otra movida. Pues eso. Y nosotros calcular la flecha instantánea. Sí. Que es una de las tres, o dos. Dos, sí. Sí, luego tenemos las flechas diferidas que, bueno, esto no es tanto, pero, ¿vale? Esta fórmula la utilizaremos tal cual si queremos calcular la flecha instantánea en el centro de vano de la luz, ¿no?, de esa viga. Pero podemos tener más casos. Nos dicen, esa inercia IE es la inercia de la pieza prismática equivalente en la que se incluye el efecto de la fisuración y se obtiene a partir de la combinación de las inercias equivalentes de determinadas secciones de referencia de la pieza. Es decir, en el centro, en una viga simplemente apoyada, es la sección central y ya está.
En elementos en voladizos, la sección en el arranque, esto lo voy a poner aquí, a ver cómo lo puedo poner, ¿vale? Esta, vamos a poner aquí ya una, para que tengáis claro que esta es la inercia que va a ir aquí para calcular la fecha instantánea. Entonces, si tenemos una viga bien apoyada, esa inercia va a ser tal cual esta, porque va a ser en el centro de la viga. Si no tenemos una viga bien apoyada, en elementos en voladizo, por ejemplo, voladizos, apartado A, voladizos, sección de arranque, pues sección de arranque, si ya tengo este voladizo, pues será justo en el empotramiento, ¿vale? Aquí calcularemos IE. En vanos intermedios, de elementos continuos, o simplemente elementos continuos, es decir,
Vale, pues flecha diferida. FD es esta letra, que nunca he sabido cuál es. ¿Cómo? Yo digo un cucurucho. Para un tiempo t, se supone que es infinito, partido por 1 más 50 por la cuantía geométrica phi' por fi. La cuantía geométrica phi', que es lo que he puesto aquí, cuantía geométrica a compresión, pues es la sección a compresión del acero partido por la sección del hormigón, E sub 0 por D. Aquí vamos a ponerle T sub 0. Entonces esto lo obtenemos de, porque esto tiene que venir en una tabla, directamente vamos a hacerlo con la fórmula, que es como lo va a hacer. Es el sumatorio vale, os pongo una formulilla. Vale, esto se calcula en el caso de que la carga se aplique por fracciones. Vale, la carga total, ¿vale? Podemos tener varias cargas, permanentes y variables, y cada una aplicarse en un instante de tiempo diferente. Pues una vez aplicas la carga, se genera una flecha a lo largo del tiempo, y es lo que tenemos en cuenta aquí. Aquí sumamos todas las cargas, y aquí en función de la duración o del instante cuando se aplican las cargas. A ver si P es cada una de las cargas aplicadas en el instante TJ.
¿vale? Y esto es un coeficiente que depende del instante de aplicación de la carga. Vale, y esto lo tenemos en la tabla. Pero eso ya el próximo día. TJ es el coeficiente. TJ no, TJ es el instante en el que se aplica. El coeficiente es el cucurucho. Vale, esto está en función de T, ¿no? ¿El qué? El cucurucho está siempre en función de T. Sí, o sea, del instante de TJ. T es para un tiempo infinito, ¿vale? O el tiempo donde quieres calcular la flecha diferida, y TJ se refiere al instante en el que se aplica la carga PJ. Bueno, las fórmulas están vistas. Ahora ya haremos, ya es un poco coñazo, pero el próximo día haremos ya problemas de examen. Y veremos las cosillas que no venían aquí en los apuntes, ¿vale? Para que lo sepáis también.